economía del tiempo, vamos a leer solamente capítulo 11, versículo 1 hasta el 18. Hechos 1 al 18. Ok. ¿Lo tienen, amados? Si no estaba despierto, ahora despertó después de ese feedback. Leemos la palabra del Señor. Dice así: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon y le dijeron: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y también oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado en mi boca jamás. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que ha limpiado Dios, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos esta mañana delante de tu presencia, Señor, para rogar que en tu gracia y misericordia tú nos concedas poder predicar tu palabra de una manera clara, fiel y precisa, Señor. Sé trayendo convicción de pecado a aquellos que están lejos de ti, Señor, demostrándoles, Señor, que no importa el pasado, no importa el trasfondo, no importa de dónde vengan, en Cristo tú no haces acepción de personas. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Se pueden sentar, amados? Como hemos estado viendo en los últimos sermones, vimos en el sermón de Hechos 9, 1 hasta el 31, que fue donde terminamos, cómo Dios alcanzó a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y fue transformado soberanamente por Dios para convertirlo de un perseguidor a un proclamador de la palabra. Así que hemos estado viendo cómo la iglesia continúa creciendo, extendiéndose por toda Judea, Galilea y Samaria, conforme al plan de Dios. Así que nada ha podido detener el avance del evangelio. Ningún tipo de oposición, ningún tipo de perseguidor. Pero hasta ahora el evangelio ha sido proclamado principalmente entre judíos y samaritanos, con excepción, sabemos, del etíope, que fue alcanzado por Dios a través de Felipe mientras iba en el camino. Pero en esta ocasión Dios todavía quiere seguir extendiendo el evangelio al punto que ya no quede duda de que el evangelio ha llegado también para los gentiles.
Y para esto va a utilizar a Pedro. Él va a guiar a Pedro, va a preparar a Pedro, va a derrumbar paradigmas en la mente de Pedro y va a preparar también, por otro lado, a Cornelio y a su familia para recibir la salvación. Así que mientras Dios va trabajando en Pedro, guiando a Pedro, también al mismo tiempo va preparando y trabajando en el corazón de un gentil llamado Cornelio. De manera que Dios en su soberanía abrirá las puertas del evangelio a los gentiles para que sean salvos gente de toda lengua y toda nación, sin acepción de personas. Por eso hemos titulado este sermón Sin acepción de personas, y estaremos cubriendo capítulo 9, versículos 32 hasta capítulo 11, versículo 18. Cuando nosotros vamos a nuestra Biblia, nos encontramos que en el versículo 32 de ese capítulo 9, Pedro sale a visitar diferentes regiones y lugares. Y en esas regiones y lugares que él va a visitar, Dios lo va a ir guiando para cada vez a estar cerca y de personas que no necesariamente son judíos. Así que comienza Lucas a narrar los hechos, ¿verdad? Cómo Pedro comienza a viajar por aquellas regiones visitando a diferentes santos y llega hasta Lida. Y dice que allí se encontró un hombre llamado Eneas. Eneas había estado postrado en cama por 8 años y estaba paralítico. Y Pedro llega a aquel lugar, a la casa de Eneas, y fue donde él y oró y dijo: Jesucristo te sana, levántate y anda. Como Eneas era un hombre que aparentemente muchos conocían por los muchos años que llevaba postrado en su cama, dice que, versículo 35, que todos los que vivían en Lida y en Sarón, que son 2 ciudades muy cercanas, yo pedirle por favor si puede, hermano Otto, me puede proyectar por ahí una imagen que yo le compartí para que puedan ver. Lida se encuentra en el lado violeta, no sé si pueden ver de allá, abajo el 1 de Jerusalén a Lida, un distante. Y Sarón está muy cerquita también de por allí, cerquita de Lida está Sarón. Así que gente de toda esa área comenzaron a escuchar de lo que Pedro estaba haciendo, como en el nombre de Jesucristo la gente era sanada, y dice que comenzaron a convertirse al Señor. Luego, desde Lida lo llama una familia para que llegue hasta Jope, que se encuentra en el número 2, ahí pueden ver a Jope, también en la costa. Porque había una mujer llamada Tabita, que en el griego traducido se llama Dorcas, una mujer que era de una sierva del Señor, que hacía buenas obras de caridad. Ella ayudaba a todas las personas que estaban en necesidad, y había muerto y había enfermado. Y las personas mandaron a llamar a Pedro, al igual que mandaron a llamar a Jesús cuando murió la niña. ¿Se acuerdan de la niña que Jesús le dijo: Talita cumi, levántate? ¿Se acuerdan de eso? Que dijeron: déjalo fuera. Y Pedro va haciendo lo mismo que Jesucristo, va sanando enfermos en el nombre de Jesucristo, va predicando el evangelio, llega a casa de esta mujer y se encuentra con una escena muy parecida a la de la niña que Jesús resucitó. Ahora es Dorcas, esta mujer, quien ha fallecido. Y Pedro entonces le dice a las personas que están allí, cuando llegan: por favor, déjenme solo con ella, salgan todos. Estaban todas las mujeres mostrándole los vestidos que Dorcas le había cosido. Aparentemente Dorcas tenía la habilidad o el don de coser y tenía telas y le regalaba ropa a las mujeres. Era muy generosa, muy hospitalaria. Y las mujeres decían: mira los trajes que ella me hizo, las túnicas, y ahora está muerto. Y Pedro nuevamente va, llega donde ella, levanta una oración al cielo y le dice: Tabita, levántate. Dice la palabra que ella abrió los ojos
Y al ver a Pedro se incorporó, él le dio la mano, la levantó y llamó a todos los santos y se la presentó viva a todos. Y cuando ahora toda la gente escucha acerca ahora de este otro milagro, de que ahora Dios está obrando a través de Pedro, Jesucristo sigue obrando a través de Pedro, no solamente para sanar enfermos, sino también resucitar muertos, muchos escucharon el evangelio y creyeron en el Señor Jesucristo. Así que vemos cómo Dios va preparando el camino para que Pedro se vaya dando a conocer, no Pedro, sino el evangelio, a través de Pedro en diferentes lugares que ya salen de lo que viene siendo Judea, Samaria y Galilea. Recuérdense que el Señor que dijo, van a ir y predicar Judea, Samaria, Galilea y hasta los confines de la tierra. Así que ahora las ciudades que comienzan a alejarse llegan hacia la costa, a Lida, a Jope, a Sarón. Y dice la palabra que entonces cuando Pedro terminó, ¿verdad?, se quedó en Jope en casa de un Simón llamado curtidor, o más bien el curtidor, Simón el curtidor. Y cuando uno lee este detalle que Pedro se quedó en casa de Simón el curtidor, si uno no se da la tarea de indagar un poquito más, pues parece un detalle insignificante. Pero la realidad es que el que Pedro se quedara en casa del Simón el curtidor, hay varias razones que son providenciales y al mismo tiempo soberanas en cuanto al plan de Dios para salvar a la familia de Cornelio, que sirven también para preparar a Pedro en la misión que Dios lo va a enviar. ¿Por qué? Número uno, porque Jope queda cerca de Cesarea, que es de donde van a enviar a buscar a Pedro. O sea, si puedes ir otra vez al mapa, Otto, si usted va a Cesarea, el número 3 y el número 2, Cesarea y Jope es una distancia, aquí se ve un poquito más larga, pero no es tan larga, es más cerca, es arriba. El 3 y el 4, esa era la distancia. Donde se está quedando, en este caso, Pedro. De la distancia que van a mandar a buscar a Pedro. Lo segundo es que el trabajo del curtidor era una persona que trabajaba con las pieles de los animales para preparar vestidos. Significa que si trabajaba con la piel de animales, es que trabajaba con animales muertos. Dentro del judaísmo, una persona que estuviese trabajando con animales muertos se considera una persona impura en términos ceremoniales. Así que Simón el curtidor muchas veces era visto como una persona que constantemente estaba impuro porque estaba trabajando con animales muertos. Y Pedro se va a quedar en casa del curtidor. ¿Me va siguiendo la línea? Él va a habitar en un lugar donde muy posiblemente va a ser visto como un lugar impuro, porque está lleno de pieles de animales muertos. Dios en cierta manera está preparando el camino, está acercando a Pedro hacia el lugar donde Él quiere llevarlo para alcanzar a unas personas, pero al mismo tiempo ha comenzado a trabajar en el corazón de Él para llevarlo a un lugar donde Él puede decir, bueno, este lugar quizás a los ojos de otros no es el lugar donde yo debería estar, pero aquí el Señor me ha traído y allí se queda. Y esto nos deja saber varias cosas, amado hermano. Y es que Dios muchas veces nos va a colocar en lugares, relaciones y circunstancias cuyo propósito nosotros no entendemos de momento. Pedro probablemente no comprendía o no tenía en su mente que su estancia en Jope era parte de la preparación para llegar a casa de Cornelio. De la misma manera, Dios puede estar utilizando circunstancias en nuestra vida, ya sea a través de nuestro trabajo, de nuestras relaciones personales, de nuestras pruebas, para utilizar esa circunstancia y abrir puertas que todavía nosotros no estamos viendo. Nosotros no conocemos lo que Dios está haciendo. Nosotros posiblemente estamos pensando en nuestro día a día como algo parte de nuestro día a día. Sin embargo, Dios puede estar preparando las cosas
para que nosotros podamos llegar a personas que de otra manera no llegaríamos. O sea, la pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer cuando nos encontremos en situaciones o lugares que no sabemos por qué estamos allí es: Señor, ¿por qué me has traído hasta aquí? ¿Por qué me has traído hasta aquí? ¿A quién tú quieres que yo alcance o bendiga? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros estamos dispuestos a seguir la dirección de Dios cuando nos saque de nuestra comodidad o cuando nos lleve a movernos más allá de nuestros propios prejuicios o nuestros propios planes. Así que estos primeros versículos del 9:32 hasta el final del capítulo 9 básicamente lo que hace es preparar el camino para lo que será el encuentro entre Dios y Cornelio por medio de Pedro. Ahora nos encontramos en el capítulo 10, versículos 1 al 8, y es que mientras Dios va llevando a Pedro, moviendo a Pedro hacia donde Él quiere, al mismo tiempo está preparando el corazón de aquel a quien Él va a alcanzar. Dios es quien prepara el corazón de aquellos que quiere alcanzar. Si usted va conmigo, capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana. Este es un hombre que es un soldado que posiblemente tenía gente, tenía gente bajo su mando. Un centurión era una persona que tenía 100 personas debajo de él, en términos del ejército. Un batallón que se conocía como la Italiana. Y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba constantemente a Dios. Aquí vemos que Lucas nos comienza a presentar a este hombre como un hombre que tiene estatus, tiene poder, tiene liderazgo, pero dentro de esa característica también tiene un carácter piadoso y temeroso de Dios. También era generoso y oraba a Dios. Así que vemos el carácter de este hombre. Había un deseo genuino de buscar a Dios. Versículo 3 dice: como a la hora novena, eso es como a las 3 de la tarde, vio claramente en una visión un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente, atemorizado, Cornelio dijo: ¿quién eres, Señor? ¿O qué quieres, Señor? Perdón, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Importante entender que este hombre está a las 3 de la tarde. ¿Por qué el autor Lucas dice que era a las 3 de la tarde? Para que entendamos que estaba bien despierto. Que posiblemente a esa hora nosotros estamos dándonos el cafecito para despertar. Pero también en la hora novena es la hora de la oración para ellos. Así que ese hombre posiblemente estaba orando, y mientras oraba, Dios se le apareció a través de un ángel, envió un mensajero y le dijo: Cornelio, tus oraciones han llegado hasta mí. Importante entender esto, que lo que Dios le está diciendo a través del ángel no es que porque Cornelio hace buenas obras ahora va a ser salvo, porque si no, ¿para qué hacía falta Pedro? No, lo que está diciéndole es que Dios ha visto el corazón, el deseo, esa búsqueda de conocer a Dios, y Dios dice: yo voy a responder ese deseo que está en tu corazón, que soy yo mismo quien lo he puesto, para que puedas conocer verdaderamente a Dios. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces el versículo 5 le da unas instrucciones específicas. Le dijo: envía ahora algunos de tus hombres a Jope, manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro, y este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que sabía, y ahí termina las instrucciones. Le da unas instrucciones de ir a buscar a Pedro en casa de Simón. El versículo 7 nos dice: después de que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a sus 2 criados y un soldado piadoso que constantemente le servían, les explicó todo y los envió. Interesante. Este hombre no se puso a hacer preguntas: ¿por qué tengo que ir para allá? ¿Por qué tengo que buscar a Pedro? Es que ahora mismo yo no puedo ir porque es que yo estoy ocupado. No, simplemente terminó el mensaje, habló con los siervos, les dijo: vayan y hagan lo que se les está enviando a hacer. Así que interesante por demás también que el ángel
no fue quien le predicó el evangelio. El ángel le dijo, ve y busca a Pedro y él te dirá lo que tú necesitas escuchar. Vemos como la gracia de Dios está inclinada a que seamos hombres pecadores mortales redimidos por Cristo quienes llevemos el mensaje. Así que Cornelio escucha, obedece y envía. Y hermano, este pasaje nos debe animar a nosotros a no tener miedo cuando Dios nos envía a personas o lugares que parecen improbables. Muchas veces nosotros pensamos que ciertas personas nunca van a estar interesadas en el evangelio, posiblemente porque están satisfechas con su vida. Esa es una persona adinerada, esa persona tiene posición, esa persona tiene su familia bien, esa persona, todo el mundo lo ve como una persona buena, tiene su moralidad. Sin embargo, Cornelio nos recuerda que una persona puede ser respetada, generosa, religiosa, moralmente correcta y aún así necesitar desesperadamente de Jesucristo. Pero también nos recuerda que Dios sigue obrando en los corazones antes inclusive que nosotros lleguemos. Antes de que el mensaje llegue, ya Dios está preparando los corazones. Por eso cuando Dios abra una puerta para compartir el evangelio, debemos estar dispuestos a obedecer, confiando en Él, que Él ya ha preparado los corazones de aquellos que Él desea alcanzar. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿creemos que todavía Dios sigue obrando soberanamente para preparar corazones? Si lo creemos, entonces tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y obedecer su llamado de ir y predicar el evangelio. Pero Dios no solamente prepara los corazones, también prepara a sus mensajeros. Capítulo 10, versículo 9 hasta el versículo 23a. Vemos entonces que Dios ha hablado con Cornelio. O sea, Cornelio estaba orando. Dios se le aparece a través del ángel. Le da un mensaje para que escuche. Está preparando ya el corazón del receptor, o sea, de Cornelio. Y ahora va a preparar al mensajero, a Pedro. Dios hace todas las cosas en orden. Dios es un Dios de orden. Vamos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, o sea, los hombres enviados por Cornelio a buscar a Pedro, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Qué interesante, Pedro igualmente está orando al mediodía y allí recibe una visión del Señor donde baja un gran lienzo y en ese lienzo habían diferentes tipos de animales y entre ellos animales que eran considerados impuros delante según las leyes ceremoniales del pueblo. El pueblo judío seguía una dieta que hoy se le conoce como la kosher. Si usted conoce a algún judío, va a saber que ellos siguen una dieta que es la dieta kosher, que hay ciertas comidas que ellos no comen y los alimentos tienen que ser preparados de cierta manera específica. Así que Pedro, que seguía al pie de la letra la ley de la alimentación, ve esto y escúchalo y dice, mira, mata y come. Y dice, no, yo nunca he comido nada impuro. Pero Dios le responde, hey, lo que yo purifico, tú no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces, como diciendo, por si acaso no se te ha entrado en la cabeza, escúchalo bien, lo que Dios purificó, tú no lo llames impuro. Y es importante, amado, porque Dios no solamente está corrigiendo una práctica alimenticia, Dios estaba apuntando a una verdad más profunda.
Las leyes ceremoniales de Israel sirvieron como una sombra que apuntaba a una realidad mayor, una realidad que había llegado en Jesucristo. En su muerte, Jesucristo cargó la impureza. En su resurrección inauguró un nuevo pueblo formado por personas de toda nación, purificadas no por ritos ceremoniales, sino por su propia sangre. O sea que Cristo es quien nos purifica. Así que en ese momento Dios estaba cambiando unos paradigmas en la mente de Pedro, no solamente en términos alimenticios, de que lo que Dios purifique, pues no hay por qué llamarlo inmundo. O sea, si damos gracias, como dice Pablo más adelante, comemos, damos gracias al Señor y comemos. Pero más allá que eso, es que Él quería preparar el corazón de Pedro para cuando recibiera a Cornelio, porque Cornelio le iba a mandar a buscar. Si Dios no le prepara el corazón, Él no va a aceptar la invitación. Yo no puedo ir para allá, yo no puedo ir para casa de un gentil. Yo no puedo entrar a la casa de un gentil. Yo no puedo sentarme a comer con un gentil, mucho menos. Porque eso significa que voy a comer comida impura. Voy a comer con los impuros. Y mientras aquello sucedía, Dios entonces estaba hablándole. Por eso dice, cuando llegaron aquellos hombres, versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que esto significaría, todavía no entendía. Él está viendo esta visión y todavía no sabe qué es lo que esto significa. En ese momento llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio y comenzaron a preguntar, ¿aquí es que está Simón Pedro? Yo supongo que Simón el curtidor, mira, Pedro, te están llamando 3 personas ahí. Y está todavía entre la visión, el pensamiento y la gente que lo va a buscar. Y mientras Pedro meditaba, versículo 19, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, hay unos 3 hombres que te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes a acompañarlos porque yo los he enviado. No fue hasta ese momento que Pedro entonces pudo comprender un poco más acerca de lo que Dios estaba haciendo. Todavía no estaba muy claro, pero Dios le dijo, esa gente que está ahí, están allí porque yo los he enviado, así que vas a acompañarlos. Pedro todavía no sabe quiénes son. Pedro desciende, dice versículo 21, Pedro descendió donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? ¿Por qué me están buscando? Y ellos le dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación, le fue ordenado por un santo ángel que quisiera venir a usted, a su casa, para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Si Dios no hubiera preparado el corazón del mensajero, aquella gente se tenía que buscar otro sitio donde quedarse, pero con él no se hubieran quedado. Todavía Pedro no sabe todo lo que está sucediendo, pero está obedeciendo al mandato que Dios le dio. Es importante, amados hermanos, porque muchas veces nosotros no vamos a entender todo lo que Dios nos pida, pero nosotros tenemos que vivir en obediencia a Él. Dios nunca nos va a dar la respuesta inmediatamente a todo lo que nos pide. Él nos va a preparar, Él nos va a dar las instrucciones y nosotros tenemos que obedecer. Aquellas barreras, aquellas prácticas más bien que Dios mismo había estipulado para el pueblo de Israel para un tiempo determinado, se habían convertido en una barrera que no permitía que pudiese cumplirse lo que Dios había establecido desde Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel cuando puso estas reglas, por así decirlo, este tipo de elementos, era distinguir los pueblos, pero no era anejarlos, dejarlos completamente aparte. El plan de soberano de Dios siempre ha sido el mismo, es de bendecir a todas las naciones. Desde Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones que se cumplen en Jesucristo. Y es que muchas veces, amados hermanos, nosotros permitimos que las tradiciones y costumbres se conviertan en el peso que nos lleve a tomar las decisiones. Ay, es que nosotros siempre hemos hecho las cosas así. ¿Y?
Si lo que nosotros hemos hecho siempre ha sido así, se interpone a la misión de Dios, entonces tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. Porque no porque todas las cosas se han hecho así toda la vida y Dios en su bondad y misericordia nos ha permitido estar, pues vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Porque si se interponen entre la misión de Dios, tenemos que quitarla. Y eso es lo que estaba pasando a Pedro. Dios le dijo, no, eso se interpone entre la misión que yo quiero para el mundo, alcanzar a las naciones. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuántas cosas, cuántos pensamientos, cuántas tradiciones están metidas en nuestra mente y en nuestro corazón que nos están estorbando para poder cumplir el propósito de Dios. Y yo escuchaba a un pastor predicar este sermón, me gusta a veces escuchar a otros pastores como predican, y él trajo algo que me gustó, que puede ser muy real. Muchos de nosotros fuimos criados leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Pero hay personas que hoy día, pues, cuando leen la Reina Valera 1960, no entienden lo que dice porque las palabras son un poquito antiguas para nosotros. Y que yo quisiera utilizar una Biblia versión internacional o quisiera usar la nueva Biblia de las Américas y dijera, no, esa Biblia no es. Esa no es la palabra de Dios. Tú me perdonas, pero no me prediques de la nueva Biblia de las Américas porque pues estaría pasando que yo estoy utilizando una preconcepción de que como a mí me criaron con la Reina Valera 1960, pues ahora no puedo usar la nueva Biblia de las Américas porque no es palabra de Dios. No, yo no puedo interponerme en lo que Dios quiere hacer simplemente porque estoy utilizando una Biblia que me permite entender más fácil. Nosotros entonces de la misma manera tenemos que evaluar cuáles son aquellas cosas que posiblemente se están estorbando nuestra manera de llevar a cabo el Evangelio. Lo que no puede cambiar es el mensaje. El mensaje tiene que ser el mismo, pero los métodos, tenemos que pensar que muchas veces dejamos que nuestros métodos sean más importantes que el mensaje. Porque capítulo 10, versículo 23b hasta el 48 nos lleva al centro de todo lo que el autor quiso comunicarnos y Dios nos quiere comunicar a nosotros, y es que Dios no hace acepción de personas. Dice que al otro día, versículo 24, versículo 23b dice, al día siguiente se levantó y fue con ellos algunos de los hermanos. Aquí Pedro no se fue solo, se llevó a varios hermanos de la fe con él. Importante eso. ¿Por qué Pedro se habría llevado a algunos hermanos de la fe con él cuando lo invitaron a él solo? Porque él quería que hubiesen testigos que le acompañasen y fuesen testigos de lo que sea que Dios quisiera hacer en aquel lugar. Él no fue solo, se fue acompañado. Y al otro día entró en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes, amigos íntimos. Mire cómo es el Señor, amados hermanos. Dios prepara el camino, Dios prepara el corazón del que va a alcanzar, Dios prepara el mensajero y ahora prepara todas las cosas para que aquellas personas que no posiblemente en la mente de Pedro no cabían de que iban a ser salvos, sean salvos. O sea, los paradigmas se caigan y él entienda que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, Cornelio, quien tiene ese deseo de búsqueda de Dios, no se fue y se unió solo con Pedro. ¿Qué hizo? Llamó amigos, familiares, vecinos y dijo, vénganse para casa. Hoy día lo que nosotros conocemos como la misiología contemporánea, a este tipo de personas se le conocen como los hombres de paz. Mientras yo estaba en mi residencia de plantación, nos hablaban acerca de esto. Siempre Dios tiene en cada ciudad gente a la cual Dios ha estado preparando y está esperando que llegue alguien con el mensaje del Evangelio para utilizar a esa persona que todavía no es creyente como un hombre de paz en esa ciudad o en esa comunidad o en ese barrio. Cornelio fue uno de esos. Cornelio abrió las puertas de su hogar, de su casa, invitó a amigos para que escucharan el mensaje de salvación. Y dice que cuando Pedro entró, Cornelio rápidamente se postró delante de Pedro y le dijo, levántate, que yo soy un hombre igual que tú. Yo soy un hombre igual que tú. Pedro tenía muy claro que la gloria le pertenecía únicamente a Dios y que el único que podía salvar a Cornelio era Jesucristo. Él solamente era el mensajero, el instrumento escogido para llevar el mensaje. Fue entonces allí que
Cuando Pedro ve esto, se levanta, comienza a conversar con él, con toda la gente. Versículo 28. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. O sea, Pedro le está diciendo a ellos: ustedes saben que nosotros como judíos no podemos juntarnos con ustedes. Pero déjeme decirle algo. A mí Dios me mostró que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando me mandaron a buscar, vine sin poner ninguna objeción. Así que díganme, ¿por qué me quieren aquí? ¿Por qué causa me han llamado? Pedro sabe que Dios está en el asunto. Dios sabe que lo que está pasando es algo que Dios mismo ha estado preparando soberanamente. ¿Y qué hace en versículo 30? Cornelio comienza a responder, comienza a contarle ahora lo sucedido. Hace 4 días a esta misma hora estaba llorando en mi casa a la hora 9 y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Aquella gente estaba lista, preparada para escuchar todo lo que Dios tenía que decirle por medio de Pedro. Y entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Fue en ese momento que Pedro ahora puede entender todo lo que había sucedido. La visión del lienzo, los animales impuros, lo que Dios purifica. Ahora Pedro entiende: Señor, esto es lo que significa. Esta gente, tú los has purificado, entonces yo no soy quien para decir que yo no puedo predicar el evangelio. Si tú los quieres aquí para contigo en tu reino, yo no soy quien para impedírselo. Yo voy a predicar tu palabra. ¿Qué hace entonces él? Comienza a predicar el evangelio. Versículo 36. Interesante que Pedro no empezó a hablar otra cosa que no sea que la palabra del Señor. No le pidió el testimonio de Pedro, no le dijo la historia de Pedro, le contó el evangelio de Jesucristo. Dice el mensaje que él envió al pueblo, o sea, hablando de Jesucristo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que el Señor de todos. Versículo 37. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo bien, haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y de Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros los que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. En palabras cortas y resumidas, Pedro le dijo lo que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le predicó el evangelio y dice que mientras Pedro estaba todavía terminando de predicar, o sea, todavía no había hecho ni el llamado, el Espíritu Santo descendió sobre toda la familia de Cornelio y sus invitados, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, comenzaron a glorificar a Jesucristo, comenzaron a adorar juntos. Y yo supongo que en ese momento los judíos tienen que haberse quedado así. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Porque dice el versículo 45, todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, hablando de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Importante entender que el Espíritu Santo descendiera en aquel lugar sobre aquella familia, aquel hombre y aquellos invitados. Lo que está haciendo es que está confirmando de manera visible lo que Dios está haciendo de manera interna. Dios está salvando corazones, está transformando corazones, y la manera visible en que los hombres, los judíos que estaban con Pedro, pueden ver y entender eso, es que ellos comiencen a ver a aquellos hombres ser llenos del Espíritu Santo, glorificando a Dios igual que ellos en otras lenguas. Y entonces Pedro pues, se tiene que hacer la pregunta: ¿acaso alguno puede negar que estos sean bautizados? Pero si han recibido el mismo Espíritu Santo que nosotros, pues entonces la respuesta es: nada lo impide. La misma respuesta que se le dio al etíope: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Si crees en Jesucristo con todo tu corazón, ven, bautízate. Así que mandó a que ellos fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y luego entonces le pidieron que se quedara con él algunos días. Lo que sucedió en la casa de Cornelio marcó un momento decisivo en la historia de la iglesia. La promesa que Dios hizo a Abraham, que encontraba aquí una expresión poderosa: en Cristo todas las naciones son bendecidas. Ahora la promesa se está cumpliendo. La promesa hecha a Abraham, que por causa de sus descendientes serán benditas todas las naciones, ahora por causa de que el evangelio ha llegado también a los gentiles, así como a nosotros, porque también nosotros somos gentiles, entonces también nosotros hemos sido bendecidos. Esto nos recuerda que no hay cultura, no hay nacionalidad, no hay condición social, ni trasfondo que pueda colocar a alguien fuera de la gracia de Dios. Nuestra responsabilidad no es decidir a quién yo le predico el evangelio, sino proclamar fielmente a Jesucristo y confiar en que Dios es quien hace la obra. Quizás hoy Dios quiera llevarnos hasta algún Cornelio, a alguien que nosotros nunca hubiéramos imaginado que esté interesado en el evangelio, pero cuyo corazón ya Dios está preparando. No le pongamos límites a Dios donde Él nos los pone. Si Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos hacerlas. Finalmente, capítulo 11, versículo 1 al 8, nos muestra que en toda la salvación de Dios es Dios quien es glorificado. Dios es el que llama, Dios es el que transforma, Dios es el que envía, Dios es el que hace toda la obra soberanamente, claro, a través de gente como tú y como yo, pero finalmente para que Él sea quien se lleve la gloria. Cuando vamos, los versículos 1 al 18, nos encontramos que los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea huyeron también a los gentiles que habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: oye, ¿cómo es posible que tú hayas entrado en casa de gente incircuncisa? De gente gentil, Pedro, pero tú estás loco. Entonces Pedro tuvo que empezar a hacer ¿qué? A contarle todo lo que había sucedido. Le contó todo. Para ellos era muy difícil entender que todo lo que estaba pasando era algo de Dios, era propósito de Dios. Así que Pedro les comenzó: mire, yo recibí esta visión, Cornelio recibió esta visión, él me envió, yo fui, esto fue lo que sucedió. Mientras yo predicaba, aquella gente fueron llenas del poder del Espíritu Santo. Y si ustedes no me creen, aquí tengo testigos conmigo que me acompañaron y lo vieron todo. ¿De verdad, Pedro? Sí, de verdad. ¿Y saben qué? Yo me acordé las palabras de Jesús cuando decía: Juan bautizó en agua, mas cuando venga el Espíritu Santo, ustedes también serán bautizados. Amén. Ciertamente se cumplía la promesa del Señor, que ellos serían también bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y no fue hasta que Pedro dijo esto, que entonces Pedro les dice: miren, mis hermanos, y estoy diciéndoles mis propias palabras,
Si Dios les concedió la salvación a ellos, ¿quién soy yo para impedírselo? ¿Quién soy yo? Pedro comprendió que la salvación le pertenece a Dios y que nadie tiene autoridad para poner barrera donde Dios ha decidido extender su gracia. Dice la palabra que al escuchar el testimonio de Pedro, entonces aquellos creyentes dejaron de discutir y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios le ha dado arrepentimiento para vida. Finalmente la iglesia comprendió que la salvación de los gentiles no era una idea de Pedro, sino el resultado de la obra soberana de Dios concediendo arrepentimiento y fe para salvación a aquella gente. Y este pasaje nos invita, amados hermanos, entonces a examinar nuestro corazón. ¿A quienes nosotros hemos dejado de compartir el evangelio porque pensamos que nunca van a creer? Porque pensamos que son muy diferentes a nosotros, aun cuando sabemos que Dios no hace acepción de personas. Levantamos barreras que Dios nunca ha levantado y necesitamos pedirle al Señor que nos conceda arrepentimiento a nosotros para que podamos abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer. Necesitamos pedirle al Señor que nos conceda un corazón dispuesto a amar a las personas como Él los ama. Y que cuando Dios salve a alguien que nosotros jamás hubiéramos imaginado, podamos, igual que la iglesia de Jerusalén, también glorificar a Dios por lo que está haciendo. La obra es del Señor y no es nuestra. Y yo lo he dicho otras veces aquí y lo vuelvo a repetir. Por esas puertas van a llegar personas que a nuestros ojos parece que no tienen salvación. Pero déjeme decirle que nosotros no somos quien para determinar eso. Dios no hace acepción de personas. Nuestro corazón tiene que seguir abierto a recibir a todo el que entre por esa puerta, predicarle el evangelio de Jesucristo y que sea Él quien determine lo que quiera hacer. Pero igualmente también tenemos que salir por esas puertas hacia el mundo e ir a los vecinos que tenemos al frente, a los vecinos que tenemos que atrás, a ese vecino problemático que nosotros quisiéramos a veces que se mudara, para que en la gracia de Dios sea Él quien traiga convicción de pecado, arrepentimiento y fe. Porque saben que si te salvó a ti y me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Finalmente vemos, amados hermanos, que cuando Lucas comenzó el libro de Hechos, nos dejó saber que Dios había prometido a sus discípulos que serían testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En la casa de Cornelio vemos esa promesa comienza a cumplirse. El evangelio ya no solamente pertenece al pueblo de Israel. La promesa hecha a Abraham le pertenece a todos aquellos que creen en Jesucristo. Y la misión que comenzaron los apóstoles todavía continúa hoy. Hay hombres y mujeres de toda lengua, nación y condición que están esperando escuchar las buenas nuevas de salvación. Es nuestra responsabilidad salir y predicar el evangelio de Jesucristo, confiando en que Él hará, para que finalmente Él sea quien se lleve toda la gloria, porque de Él pertenece toda la gloria. Para concluir, amados, si hay alguien en medio vuestro, o alguien que más adelante escucha este sermón grabado, que quizá piensa, ay, llegué aquí por mi propia voluntad o por casualidad, déjame decirte que fue Dios mismo quien te preparó el camino para que escucharas el mensaje de salvación. No hay buenas obras que tú hagas que puedan darte salvación. Cornelio fue un hombre generoso, religioso y moralmente recto, pero aún así necesitaba escuchar el evangelio y creer en Jesucristo, y tú también lo necesitas. Pero si reconoces hoy a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador y Señor de tu vida, hoy mismo pasarás de muerte a vida. No importa tu pasado, no importa tu origen, en Cristo no hay acepción de personas. Ven a Él. Oremos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, pidiéndote, Señor, que esta tu palabra, Señor, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, toque los corazones, convenza a los corazones de arrepentimiento y fe a aquellos que necesitan hoy venir delante de ti, Señor, y a nosotros que somos tu iglesia, que podamos comprender que en ti no hay acepción de personas, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar preparados para compartir tu evangelio a cualquiera que tú nos des la oportunidad, sabiendo, Señor, que tú preparas los corazones, Señor, para traer salvación. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.